Nosotros también, Señor, donde quiera que se encuentren. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, gracias. Vamos allí al libro de los Hebreos, precisamente al canto que estaba entonando mi hermano Rafa y ustedes ahorita, hermanos. Vamos ahí porque, bueno, pues es que algunas veces uno entiende ciertas cosas, pero transmitirlas para que comprendan como uno, pues en vez como es tanto difícil, ¿verdad? Porque pues todos tenemos una cierta mentalidad, pero en el nombre de Jesucristo vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 4 y verso 12. Gloria a Dios. Hebreos 4, 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bueno, si nosotros observamos lo que acabamos de leer, esta palabra desde el verso 12, perdón, pudiera ser aplicada tanto a gente que ya es convertida como a gente que no es convertida. Amén. Es para los dos. Si usted se fija el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que en un momento dado, por algo estamos aquí, ¿no es así? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes, estando muertos en delitos y pecados, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y lo dice, y por gracia sois salvos, y no es de vosotros, mas es un don de Dios. Pero la palabra eficaz es la que nos tiene aquí. Amén. La palabra de Dios es la que nos redarguye de pecado. La palabra de Dios es la que nos dice si vamos bien o no vamos bien. Ese es, por decir así, el faro que alumbra el camino por donde nosotros debemos transitar. La gente que no conoce de Dios, ¿tiene ese faro? No. Por eso va fuera del camino, salen por todos rumbos, pero no van por el camino que en un momento dado Dios está señalando para todo aquel que quiera. Los que ya nos hemos adentrado un poquito más en esto, pues entonces se supone que ya tenemos ese faro que alumbra la ruta correcta, ¿sí? ¿Para qué sirven los faros? Para guiar, ¿verdad? Normalmente los ponían en las orillas de las costas, sí, así se diría, ¿verdad? Y cuando había una tormenta, algo, prendían el faro para el barco que venía allá no se estrellara contra unas rocas que pudiera haber ahí. Entonces el faro es una guía. Entonces la palabra de Dios es exactamente así, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Por esta palabra que Dios nos ha dado. Muertos sin delitos y pecados, no comprendíamos el propósito de Dios para nuestras vidas, pero venida la palabra nos redarguyó de pecado. Amén. ¿Qué fue lo que nos redarguyó de pecado? La palabra. Amén. Esa nos redarguye. Esteban, mira, tú estás haciendo esto, pues no está bien ante los ojos de Dios, pero sin palabra, no, pues no me importaba, y pudiera hacer tantas cosas que a lo mejor hacía uno mal,
no pensando que se ofendía a nadie y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero la palabra nos ubicó. Cuando la palabra nos ubica, ya lo había citado, pero vamos ahí al libro de los Efesios. Al libro de los Efesios, capítulo 2. Dice así: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición sin Dios, muertos en delitos y pecados. Y lo dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Cómo? ¿Qué espíritu obra en los hijos de desobediencia? Pues los que no han recibido, ¿qué? La palabra. Pero nos dice que nosotros en otro tiempo anduvimos en la condición de que mucha gente todavía anda. Y lo dice el escritor ahí, entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahora aquí vamos a entrar a algo interesante, ¿verdad? Porque ¿quién de los seres humanos desde Adán y Eva se ha salvado, o que ha conocido la palabra de Dios, se ha salvado por méritos propios? Ninguno, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay cosa que el ser humano pueda hacer para alcanzar este don de salvación, no hay. Por eso dice ahora el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice, por gracia, ¿qué, hermanos? Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice el verso 10, lo que citábamos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo hice esto, yo hice aquello, o estoy haciendo esto, o estoy haciendo aquello, para poder alcanzar el don de Dios. Nadie. ¿Qué es, pues, como dice ahí, qué es, pues, la gracia? A ver, hermanos, dígame, ¿usted qué entiende por la gracia? Es un don inmerecido. Ahora, ¿qué es la palabra don? Es un regalo. Es un regalo. La gracia que Dios nos da es un regalo que nos da simplemente por el hecho de creer en Jesucristo. Amén. De creer que estando yo muerto en delitos y pecados, nomás por ver o creer a la obra expiatoria de Jesucristo, soy salvo. Amén. Así lo estipula Dios. Y cuando dice no por obras, para que nadie se gloríe, el mayor ejemplo de gracia lo podemos encontrar en Juan 3:16. De tal manera que, hermanos, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí está la clave, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, creer implica la gracia de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue imputado ¿a qué? A justicia. O sea, por el hecho de que Dios viene y habla con Abraham, Dios, porque Abraham le cree, le da la salvación y lo hace el padre de la fe. También a nosotros es lo mismo.
nos salvó Dios por méritos que nosotros pudiéramos haber tenido, o por decir, yo soy tan moral que no tengo ningún mal pensamiento, yo soy tan moral que nunca robo, yo esto, yo lo otro. No, yo soy perfecto. ¿Habrá quien pueda decir eso? No, porque está escrito, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por el pecado. Fíjese, observe cómo está el asunto, ¿Por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por causa del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Amén. El pecado es transgresión de la ley. Cuando Adán y Eva estaban en Edén, obedeciendo, ¿estaban en gracia de Dios? Amén. Entonces, para estar en gracia, ¿qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Observe ese detallito, observe ese detalle. Es tan sencilla esta explicación, hermanos, que pienso yo que no hay ninguna dificultad en entenderlo. Cuando Adán y Eva pecan, y me tengo que remontar a esos tiempos, ¿verdad? Cuando ellos pecan, ¿qué sucede? ¿Siguen en gracia o desaparece la gracia de Dios? ¿Mande? Sigue la gracia. Sí, sigue la gracia, porque si desapareciera la gracia de Dios en cuanto ellos pecan, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si ellos, Dios les aplica la violación, les aplica el mandato, en cuanto ellos pecan, ¿qué tiene que suceder con ellos? Tienen que morir inmediatamente, tienen que morir. Pero Dios usa de gracia para salvarlos. O sea, voy a tratar de ubicarlos en esto, porque es interesante esto que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, pero lo tenemos que ratificar para que les quede bien claro. Porque le voy a decir por qué. Cuando alguien escucha que nosotros somos observadores del sábado, bueno, que nos esforzamos, ¿verdad? Porque eso de decir que somos observadores, es como que es mucho decir, ¿verdad? Pero cuando nos esforzamos en obedecer la ley, nos aplican Gálatas 3 por ahí, claro, ignorando ciertas cosas, ¿verdad? Y luego aplican el texto ese que, bueno, déjame leerlo porque no me voy a acordar. Aplican el texto ese, dice, Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y dicen, ya ve, usted ya no necesita obedecer ningún mandamiento para poder ser salvo. Correcto, en cierto modo no necesitamos ningún mandamiento para ser salvos, si es cierto eso. Pero si usted se fija aquí, aplican mal el texto, porque el texto está diciendo porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritos en las tablas de la ley. Dice así. ¿Cómo dice? En el libro de la ley. Ahora, vamos a entender esto. No dice en las tablas de la ley, dice en el libro de la ley. Dice la palabra de Dios que en el pasado, cuando Dios le da la ley a Israel escrita, Dios es bien específico y escribe su ley que señala el pecado en tablas de piedra, pero escribe la otra ley en un libro. Hasta ahí me voy a detener. Bueno,
Vamos a volver al tiempo de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecan? Ahí pudiéramos pensar, todavía no hay escritura, todavía no hay en qué reglamentarle ciertas cosas. Entonces Dios habla personalmente con Adán y Eva y le dicen, bueno, ustedes pecaron, tienen que morir, pero como mi gracia, mi misericordia es sobre ustedes, ahora ustedes tienen que creer lo que yo voy a hacer por ustedes mientras yo vengo, porque de hecho tuvieron que entender ellos que Jesucristo iba a venir algún día al mundo para redimir a toda la raza humana. Les dice, mientras les voy a establecer un sistema de sacrificios para que ustedes puedan ser justificados y sus pecados sean cubiertos. Y ahora fíjese, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, aunque debemos entender que desde el momento en que dice la Biblia que Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles, de hecho Adán tuvo que conocer el sistema de sacrificios que lo estaban justificando, ¿sí? Pero el registro que tenemos del primer sacrificio, aunque lo más probable es que Adán y Eva sacrificaron, pero el primer registro que tenemos es el de Abel. Ahora observe lo que dice allí. Verso 4 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ello. Ahora, ¿fue justificado Abel? Sí fue justificado, pero ¿cómo? ¿Cómo fue justificado si por las obras de la ley nadie se justifica? Ahora, fíjese, y luego dice, ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Ya sabemos la historia. Abel lleva un corderito y lo sacrifica. Y Caín lleva lo mejor del fruto de la tierra. ¿Quién fue justificado? Abel. Y Caín no. Fíjese lo que pasaba con los antiguos, con Caín, con Enoc, con Matusalén, con todos esos antiguos antes de que exista el pueblo de Israel, con Job, con todos esos que entendieron que el sacrificio justificaba sus faltas, porque Israel cayó en un error. Israel cayó en el error, decían, pecamos, pues mata un corderito y ya eres justificado. Pero no era correcta ni esa actitud que tenía Israel cuando sacrificaba corderos. Los que sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué estaban creyendo? Que ese cordero o ese animalito que estaban sacrificando era tipo ¿de quién? Del que iba a venir en el futuro para redimir a la raza humana. Por eso cuando Abel sacrifica, Abel en ese momento, en el tipo del sacrificio, él está poniendo fe en sí, pudiéramos decir, no en el cordero, sino en ¿dónde? En Cristo Jesús, que iba a venir en el futuro. Y todos los que entendieron, hicieron eso por fe. Todos los que nos narra la Biblia aquí, por fe Abel, por fe Enoc, todos estos hombres, por fe Noé, fueron salvos porque por fe estaban creyendo que iba a venir Jesucristo en el futuro, pero no fueron salvos por la obra que estaban haciendo, sino que la obediencia en creer que ese sacrificio representaba a Jesucristo, entonces la gracia de Dios venía a ellos, porque por gracia sois salvos. Nadie se salva por obras, aunque tenían que obrar, pero en el obrar estaba la obediencia, ¿sí? Ahora, Israel, cuando ellos sacrificaban, cuando Dios los saca de Egipto, y ahora Dios les da las leyes y los mandamientos, se los da escritos, entonces ellos se vuelven mecánicos, no de automóviles, ¿verdad? Sino que se vuelven
O sea, hacían los sacrificios, iban y degollaban el corderito. Al cabo ya nuestros pecados son perdonados, pero no tenían su pensamiento ni su corazón ¿en dónde? En el Mesías que había de venir. Por eso Dios les dijo, me parece que en Oseas dijo, harto estoy de vuestros holocaustos y de vuestros sacrificios y de vuestras salmodias. Dijo, estoy harto porque no vienen y lo hacen con esa fe que yo estoy demandando de ustedes. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, dijimos, todos entendieron, los que fueron justificados, entendieron ese sacrificio y ponían su confianza no en el animalito, sino en lo que representaba el animalito. Eso era lo que los justificaba a ellos, pero los justificaba. ¿Por qué eran justificados? ¿Por qué les dije ahorita que eran justificados? ¿Por qué? Por fe. Porque por fe creían. O sea, ¿qué es la fe? Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando los hombres en la antigüedad sacrificaban, ¿estaban viendo literalmente al Cristo? Entonces tenían fe en que el Cristo verdadero iba a venir, amén. Cuando ellos creían que el Cristo verdadero iba a venir, entonces ¿qué había de Dios para ellos? Gracia, exactamente. Eso es lo que existía de ellos para con Dios, gracia. Entonces es interesante, la gracia la podemos definir, ya decían ustedes que es un don de Dios, pero también traigo aquí otra definición. La gracia la podemos definir como el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos. Pero ahora está hablando que la gracia de Dios viene a nosotros porque ponemos fe en Cristo. Pero cuando le decía yo, si Cristo no había venido, entonces ¿cómo se salvaban los antiguos? Se salvaban por fe y por la gracia de Dios, porque la fe significaban que creían que en el tipo iba a venir Cristo, amén. Y cuando ellos entendían perfectamente que aquellos tipos y sombras representaban al Señor Jesucristo, entonces la gracia de Dios venía a ellos, amén. Fíjese, vamos ahí a cuando Israel está esclavo en Egipto. Israel está ahí esclavizado. Cuando llega Moisés a predicarles, les dice Dios, guarden los 10 mandamientos. No les dice. ¿Qué hace primero? Sí, pues les hace una promesa, exactamente. Les dice que los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, exactamente. Entonces dice la Biblia que ellos creyeron a Dios, amén. Desde el momento en que les dice, desde el momento en que ellos creen que Dios los va a libertar, ya están poniendo su fe en ¿quién? En Dios, amén. Y luego cuando los saca, los lleva por el desierto y los lleva al monte Sinaí, y cuando ya los salva, porque los salvó primero, ¿verdad? ¿Qué hace para salvarlos? ¿Los pasa por dónde? Los pasó por el agua, ¿verdad? Los bautizó. Cuando los bautizó, prácticamente pudiéramos decir, los salvó, porque la gracia de Dios estaba en ellos. Pero cuando los salva, cuando ya los salva, ¿a dónde los lleva? Al monte. ¿Y qué hace después de que los salva? Les da la ley. ¿Verdad que no les dio la ley primero? Les dio la ley después que los salvó, no antes. Porque por la ley solamente es el conocimiento del pecado. O sea, si lo actualizamos hoy, nosotros, la ley nos dice, bueno, por decir, la columna vertebral, ¿verdad? Éxodo 21 al 17. Ahí está lo que define nuestra condición delante de Dios.
Cuando saca a Israel de Egipto, entonces les da la ley. Se supone que Israel, después de haber visto todas las maravillas de Dios para con ellos, ahora lo iban a obedecer. ¿Por qué? Por amor. Pero, ¿qué hizo Israel? ¿Fue obediente o fue desobediente? Fue desobediente. Entonces, no entendieron lo que Dios les había dado. Amén. Al no entender lo que Dios les había dado, se volvieron desobedientes. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Cristo ahora nos salva a nosotros. Y ahora nos da su ley para salvarnos, o porque ya somos salvos. Y si somos agradecidos, ¿qué tenemos que hacer para con los mandatos de Dios? Obedecerlos, ¿verdad? O sea, ya no nos está, perdón, ya no nos está por decir, ya nosotros no estamos haciendo una ley para salvarnos, sino porque ya somos salvos, amén. Ahora, cuando a usted le dice, no, usted es de los que se salva por las obras de la ley, no es cierto eso. ¿Qué hizo Dios primero con Israel? ¿Qué les dije? Primero lo salvó y luego les dio la ley. ¿Qué hace Dios primero con nosotros? Nos salva y luego ¿qué nos da? Por eso dice, si mamáis, guardad mis mandamientos. Pero nunca nos salvamos por obras de la ley. Ni en Israel se salvaron por obras de la ley. Ni desde Adán hasta antes de Israel se salvaron por obras de la ley. Nadie se ha salvado por obras de la ley. Todos se han salvado, ¿por qué? Por gracia, porque es un don inmerecido que el hombre recibe de parte de Dios. Ahora, si nosotros decimos, nosotros nos esforzamos en guardar la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, luego viene la acusación. En cuanto se enteran de que somos, por ejemplo, esforzados en guardar el sábado, en cuanto se enteran, ustedes son de los que tienen la maldición de la ley. Pero están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque no están discerniendo que cuando la Biblia dice, maldito todo aquel, déjeme leerlo otra vez, que luego no se me graba, ¿verdad? Sí, pero déjeme leerlo mejor porque luego se me olvidan. ¿Qué es Gálatas, verdad? Gálatas, ándale, ya se me perdió Gálatas, hermano. Enseguida de Efesios. Sí. Corintios, válgame, me están dando ya la lección de allá para acá. Ay, sí, ya la encontré. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlos. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Antes de Jesucristo, la ley que señalaba el pecado era oral, amén. La ley que justificaba el pecado para antes de Jesucristo también era oral. Dios le dijo a los antes de Israel, le dijo, ¿han pecado? ¿Han transgredido mis mandamientos? Hagan esto. ¿Qué era lo que hacían? Sacrificaban corderos. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ahora le da todo escrito, ¿verdad? Le da la tabla de la ley y le da la ley que señala el pecado y la ley que justifica el pecado. Pero la ley que justifica el pecado está en un libro y la ley que señala el pecado está en piedras, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que justificaba al hombre? Ritos y sacrificios oral y ritos y sacrificios escrito, amén. ¿Qué era lo que tipificaba la ley que justificaba el pecado? ¿A quién representaba la ley que justificaba el pecado? A Cristo. Porque desde el momento en que ellos, había un corderito, ya desde Abel que sacrifica, entonces Abel está entendiendo que ese cordero tipifica a Jesucristo. Cuando Dios acá se lo reglamenta a Israel y le pone un sacrificio de corderitos y todo lo que representaba la ley escrita,
la vestimenta del sacerdote, el tabernáculo, todo eso representaba a Jesucristo. Era la sombra de los bienes venideros. Viene Jesucristo y Jesucristo cumple toda la ley de ritos y ceremonias porque era lo que lo representaba a él. Por cuanto el hombre en la antigüedad se justificaba haciendo las obras de la ley, creyendo que tipificaban a Jesucristo, y cuando lo hacían por obediencia, entonces la gracia de Dios venía sobre ellos. Amén. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasó? Viene Cristo y muere en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué se acaba? Todas las sombras y los tipos que lo representaban a él, se acaba toda esa ley. Todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Al morir todo lo que está escrito en el libro de la ley, entonces ya no nos podemos justificar por lo que está escrito en el libro de la ley. Amén. Ahora nos justificamos ¿por quién? Por medio de Jesucristo, porque vamos a decirlo para entenderlo un poquito más. Cristo se convierte, para entenderlo un poquito más, Cristo se convierte en el libro de la ley, ¿sí? Ahora yo no hago nada, ¿verdad? Porque el antiguo tenía que llevar el corderito y matarlo él. No, yo ya no hago nada. El antiguo tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, tenía que lavarse, bueno, tenía que hacer una serie de cosas. Pero en Cristo, Cristo hace todo. Y ahora nomás creo en Jesucristo y me justifica Él a mí. Amén. Pero los mandamientos que señalan el pecado están ahí, siguen vigentes. Porque si no hay ley que señale el pecado, no hay pecado. Y si no hay pecado, pues entonces ¿para qué queremos a Jesucristo? ¿Sí? Sí, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos quede claro esto. ¿Se salvaban los hombres obrando la ley antes? Sí. No, vamos a entender esto. Mire, fíjese, vamos a entender esto, porque aquí viene la confusión. ¿Por qué no fue justificado Caín? Porque no hizo como Dios le ordenó. No fue obediente. Dios le dijo, tienes que sacrificar un corderito para que pueda ser justificado y debes creer que este corderito me representa a mí. Y cuando tú obedeces haciendo todos estos tipos, tú lo estás haciendo porque tú crees lo que yo te estoy diciendo y pones fe que yo voy a venir en el futuro, pero con esto que me está representando, entonces mi gracia va a venir a ti porque tú estás obedeciendo. Amén. Caín no fue justificado, ¿por qué? Porque él quiso hacer lo que él quería, ¿sí? No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Abel sí, Abel fue un hombre justo, porque lo justificó en cierto modo el creer y obrar lo que Dios le estaba ordenando. Entonces eran justificados y los pecados de ellos eran no quitados, eran cubiertos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no quitan el pecado, lo cubren solamente. Cuando viene Cristo, acuérdense que dice la palabra, rayando en su cuerpo la cédula de los ritos que nos era contraria. Entonces todo desaparece del libro de la ley, todo desaparece. Y ahora el único objeto de mi salvación, el único ser que me justifica, nada más por creer en Él, porque Él está haciendo todo por mí. Él está obrando toda la ley de ritos, ceremonias, rituales, etcétera, por decirlo así. Es Jesucristo y ahora yo soy justificado. Amén. Pero, como les decía, Dios no nos salva por ser obedientes a la ley que señala el pecado. No, la ley que señala el pecado nos dijo, eres desobediente. Pero cuando nos salva, entonces Dios me dice, tienes que seguir siendo obediente. Porque ¿cómo te salvo? Por gracia, y luego quieres tener ahí una imagen de un santo, o quieres ser desobediente a tus padres, o quieres hablar mal de tu prójimo. ¿Es correcto eso? ¿Eso nos mantendría en la gracia? No.
sino que ahora en nosotros, en agradecimiento que Dios nos ha salvado, entonces nos esforzamos en ser obedientes. Pero ¿qué sucede? ¿Somos obedientes por nuestras propias fuerzas? No. Yo trato de esforzarme en obedecer. Obvio que hay más cosas, ¿verdad? Pero trato de ser obediente a la palabra de Dios con su columna vertebral, que son los 10 mandamientos, que en un momento dado son 10, no son 9. Entonces, en todos casos, los que rechazan el sábado dirían, somos salvos en 9 partes, no en 10. Pero aquí lo que califica es un 10, no un 9. Con Dios tenemos que pasar con un 10, no con un 9, ni con un 8, ni con un 7. Debemos pasar con 10. Todo o nada. Porque el que quebranta uno, ¿qué? Se hace culpable de todos. Entonces no puedo rechazar ninguno de los mandamientos de Dios. Y en el cuarto mandamiento no está el domingo. ¿Cuál está? El sábado, exactamente. La ley que señala el pecado no ha desaparecido. Ahí está vigente para, aún siendo nosotros cristianos, nos digas, la ley no me está salvando. La ley me está diciendo, Esteban, no te vayas por este rumbo, Esteban, no te vayas por este otro, Esteban, no te vayas. Y ahí está recordándome continuamente, ay Señor, pues sabes que me salió un poquito del camino y me fui trastabillando. Oh Señor Jesucristo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero nunca nos estamos justificando por nosotros mismos, ¿verdad que no? Nos estamos justificando en el buen sentido, por decir así. Cuando los antiguos pecaban en un año, sacrificaban un cordero y volvían a pecar y volvían a sacrificar otro corderito. Bueno, nosotros ya sabemos que Jesucristo murió una sola vez por los pecados de todos, pero su sangre es tan poderosa que no necesitamos seguirlo sacrificando cada vez. Es obvio eso, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Vamos así, ahí a ver brevemente hombres del Antiguo Testamento y unos poquitos del Nuevo Testamento que no fueron salvos por las obras que ellos hicieran para estar bien delante de Dios, no, porque todos hallaron gracia delante de Dios, hallaron gracia porque se esforzaron en ser obedientes. Amén. Mire, Génesis 6:8. Génesis 6:8, si quieres se las leo rapidito, hermanos. Dice así en el nombre de Jesucristo: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, ¿verdad? Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia Noé a los ojos de Dios? Porque era obediente, exactamente. Y luego Salmo 119, 172. Ahora observe. Salmo 119. Gloria al Señor Jesucristo. 119, 172. Dice ahí: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, Noé halló gracia a los ojos de Dios porque obedecía los mandamientos de Dios, que eran justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que los mandamientos de Dios eran justicia? Vamos a 2 de Pedro 2:5. Gloria al Señor. 2 de Pedro. Cuando alguien dice por ahí, ay, pues yo no me quiero bautizar porque quiero ser perfecto delante de Dios. Olvídese, nunca va a llegar perfecto. Tiene que apegarse a la misericordia de Dios, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé pregonero de justicia. Entonces, ¿qué predicaba Noé? Si los mandamientos de Dios son justicia, ¿qué predicaba Noé? Los mandamientos de Dios. Dice: con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Entonces, ¿Noé fue salvo por gracia? Amén. Éxodo 28:38.
En Éxodo 28:38, Dios le da una serie de mandamientos a Moisés. Y fíjese, aún obedecer la vestimenta, si no estoy muy equivocado, ¿qué les dije, hermano? Éxodo 28:38. Aquí vamos a ver que no nos podemos vestir ni como nosotros querramos, sino como Dios manda. Si usted lee el capítulo 28 y lee todo el capítulo, usted va a ver ahí cómo Dios le está diciendo a Moisés que vista a Aarón. Pero fíjese lo que le dice en el verso 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel le hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que encuentren gracia delante de Jehová. ¿Tendrá que ver aún cómo vestía Dios a sus sacerdotes? Sí. Si usted va a una iglesia, bueno, de esos hombres o mujeres que se llaman cristianos, y los ve vestidos deshonestamente, no están hallando gracia delante de Dios. Pero si visten en santidad, ¿qué sucede? Hallan, ¿qué? Gracia delante de Dios. Hay cosas interesantes que aún encontramos en la Biblia. ¿Cómo podemos hallar gracia de Dios delante de Dios? ¿Cómo? Hay una palabra que define todo en lo que podemos hallar gracia delante de Dios. ¿Cuál es? Obediencia. Esa es la clave. ¿Qué dice Dios? Señor, yo te quiero obedecer en esto. Muy bien, soy siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Yo por eso les decía, si Dios me dice, Esteban, ponte un cabellito parado así, pues ¿qué tiene que me ponga un cabellito parado así? Si Dios dice, párate un cabellito, y Señor, sí, me paro este cabellito así. No lo dice, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Y me paro el cabellito así. Hallo gracia delante de Dios porque estoy tratando de obedecer a Dios, aún en lo más simple. ¿Sí? Entonces, fija, la gracia de Dios viene por la obediencia. Si no hay obediencia, hermanos, cuidado, la gracia de Dios se puede apartar de nosotros. En Éxodo 33:12, aún Moisés le dice a Dios, Moisés, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar. Conmigo, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Porque halló Moisés gracia en los ojos de Jehová. Porque dice la Biblia que Moisés era un hombre manso más que todos los hombres de su tiempo. Entonces se fija por qué viene la gracia. ¿Por qué va a permanecer la gracia de Dios en nosotros? Ajá, por la obediencia, exactamente. Voy a ir resumiendo, hermanos. Déjenme darle otro. En Deuteronomio 33:16. Yo me puse a buscar todas estas citas sobre la gracia. Hay muchas, ¿verdad? Muchas que nos llevan a la obediencia, a cómo podemos ser agradables a los ojos de Dios. Deuteronomio 33:16 dice, y por los regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. ¿Y quién es el que estaba en la zarza? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Amén. Sí dice la Biblia ahí en Juan, ¿verdad? Que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? Jesucristo, ¿verdad? Bueno, en Salmo 119:29. Ahora fíjese, este salmo está bien interesante, porque este salmo nos está diciendo cómo podemos mantenernos en la gracia de Dios. Salmo 119 y 120. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Observe, léanlo, analícenlo con mucho detenimiento. Aleja de mí el camino de mentira, y de tu gracia dame a conocer tu ley. Aléjame de la senda de la iniquidad, y hazme la gracia de que viva según, ¿qué, hermanos? Tu ley. Al vivir según la ley de Dios, ¿cómo estaremos?
Nos lo está diciendo bien claro, ¿sí o no? Pero si nosotros rechazamos algún mandamiento de la ley de Dios, ¿estaremos en la gracia? Obvio que no. Fíjese cómo dice: aléjame de la senda de iniquidad y hazme la gracia de que viva según tu ley. No sé si otra versión diga y dame la gracia. ¿No dice así? ¿Alguna otra versión cómo dice? ¿Cómo? No, bueno, es como lo estoy leyendo aquí ahorita. Concédeme. Y en tu misericordia. O sea, está ligadita la ley. ¿Con qué? Con la gracia de Dios está ligadito. Por eso, cuando venimos a Cristo, Cristo primero nos salva sin obligarnos a obedecerle. Amén. Bueno, en el buen sentido, ¿verdad? Porque para ser salvos sí necesitamos obedecer. ¿Qué? Para ser salvos, ¿qué necesitamos primero? Oír que somos pecadores. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Por medio de la ley de Dios. Cuando nosotros sabemos que somos pecadores, vamos a Cristo, nos justifica. Y ahora, ¿estamos obligados, por ejemplo, a ritos y ceremonias para ser salvos? No, pero sí estamos obligados a esforzarnos en obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Por eso Jesucristo, ya les decía ahorita, por eso Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios, pues no son 9, ¿verdad? Son exactamente 10. ¿Han sido cambiados? No, no han sido cambiados, ¿verdad? Fíjese, en Proverbios 3:1, lo voy a leer así rápido: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y cuál es la ley que se escribe en la tabla de nuestro corazón? Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esos son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y los otros 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escribe uno de esos 2 mandamientos que están resumidos de 10 y escríbeles en las tablas de tu corazón. Cuando los escribas en las tablas de tu corazón, dice, hallarás gracia. ¿Por qué hallarás gracia? Porque pusiste la ley de tu Dios, o pusimos la ley de nuestro Dios en el corazón. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos, primero ¿de quién? En los ojos de Dios y de los hombres. Está importantísimo, ¿no es así, hermanos? Entonces, si rechazamos la ley de Dios diciendo: no, yo no estoy obligado a guardar el sábado porque eso era de los antiguos, eso a mí no me compete. Hallaré buena opinión delante de Dios cuando estoy rechazando el mandamiento que me dice: Él es el creador de todas las cosas. En 6 días hizo los cielos y la tierra. Hallaré gracia cuando no lo estoy reconociendo. No voy a hallar gracia, porque me está diciendo aquí la palabra: escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión primero en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Todo ligado, ¿verdad? El esforzarse en obedecer a Dios, la gracia de Dios viene. No nos esforzamos, no hay gracia de Dios, así de sencillo. Cuando dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, mas es un don de Dios, obvio, ya lo explicamos. Y hay una cita, con esta voy a terminar ya, hermanos, una que está en Romanos. A ver, déjenme encontrarla. Es en Romanos, déjame decirla, espérame. Aquí la tengo. Mira, hay una que dice: esa que dice, se me olvidó, hermanos, ayúdenme,
Mándenme ¿cómo se dice? Un correo electrónico. Pues espérame, es que ya se me fue, yo la traía apuntada pero se me olvidó. Acá, a ver, espérame. Es Romanos 6:15, ahora sí. Romanos 6:15. Ay, disculpen hermano, pero la edad ya no me ayuda. Romanos 6:15 dice, desde el 14 voy a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fíjese cómo está la combinación. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La obediencia, como decía Proverbios, escribe la ley en las tablas de tu corazón y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. El esfuerzo en la gracia de Dios, eso nos pone encima de ¿dónde? De la ley. Y si desobedecemos la ley, ¿qué sucede? Estamos bajo la ley. Entonces, si nos esforzamos en obedecer a Dios, la ley no nos afecta, ¿o sí? Es como, por ejemplo, ya lo hemos dicho, si usted va en su carro, lleva tarjeta de circulación, placas, tenencia, seguro, ¿qué más? Y auto, por supuesto, ¿verdad? Engomado ecológico, usted lleva todo y está la gente de tránsito, no, pues ¿qué me hace verdad? ¿Qué le hace? Sí, si no acelera, pero si usted está obedeciendo la ley de tránsito, el agente de tránsito lo va a condenar. Entonces usted está sobre la ley, amén. Pero si no trae engomado, no trae placas y ni carro, ¿qué pasó? ¿Quién está sobre usted? Entonces, ¿cómo hallamos gracia delante de Dios, hermanos? Obedeciendo la ley, pero no obedeciendo para salvarnos, ¿verdad que no? Obedeciendo porque ya somos salvos. Entonces, cuando obedecemos porque ya somos salvos, la gracia de Dios viene a nosotros, amén. Y no me afecta la ley, ¿o sí me afecta? No, no me afecta, pero no son 9, son 10, amén. ¿Sí más o menos entendimos, hermanos? Bueno, pues gloria a Dios, póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por este pequeño análisis, ¿verdad? Que le sirva. No crea usted cuando le dicen, usted es uno de los malditos porque está guardando la ley de Dios para salvarse. ¿Sabe qué? Usted miente. En primer lugar, esa ley que dice Gálatas ya no existe, ¿sí? Y en Cristo somos benditos, no somos malditos, ¿eh? Si a alguien, como hoy se han soltado ese tipo de doctrinas que, ¿sabe qué? Ahora usted se tiene que circuncidar y hacer esto para agradar a Dios, o tiene que aprender a hablar hebreo para ser salvo. Hermano, eso sí no es cierto, ¿eh? Eso sí no es cierto. Si el hombre en el caso de ser circuncida, entonces tiene que hacer toda la ley, y como nadie se puede justificar haciendo la ley de obras y ritos para justificarse, entonces está condenado. Cristo cumplió toda la ley de ritos y obras para justificarnos. Y ahora, ¿quién es el que nos justifica? Jesucristo. No hay otro, hermanos, pero tenemos que ser obedientes a sus mandatos, ¿verdad? ¿Quería decir algo, hermano? Nosotros, si desobedecemos, perdemos la gracia. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Si deliberadamente yo digo, por algo Dios dijo, acordarte, haz del día de reposo para santificarlo, acuérdate. Pero también dijo, no mates, no adulteres. Y si yo mato, adultero deliberadamente, no estoy en gracia. ¿Estoy en qué? En desgracia, ¿verdad? Amén. Entonces, analicemos esto, hermano, y demos gloria a Dios por Jesucristo, porque Él ahora hizo todo para que yo pueda ser salvo. Yo ya no tengo que sacrificar corderos, ni tengo que lavarme las manos quién sabe cuántas veces, ni circuncidarme, ni nada de eso. No, Cristo hizo exactamente todo por mí. Pero eso no me exime, la gracia de Dios no me exime de ser obediente. Amén. Oiga, que aparte también el libro de la ley de Moisés no estaba dentro de la No, alianza, estaba afuera y la ley de Dios estaba afuera.
Ahora, por ahí hay un texto en Corintios que dice que la ley de condenación que estaba escrita en piedras, ahí yo creo han leído algo de eso, ¿verdad? Y uno dice, no, esa era la ley de los 10 mandamientos. No, es un equívoco bien grande. Hay me parece que en Jueces o Josué 8, ahí habla de la ley que estaba escrita en piedras y que era la ley que condenaba a muerte, pero no se refiere a la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero bueno, ya en otra ocasión daremos ese tema que está también interesante, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, gracias, muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia pues es con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los que podemos estar aquí, Señor, y lo que hemos explicado, Señor, que sea bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, no de nosotros, mi Dios, tú sabes, pero el pueblo tiene que aprender y mantener estas cosas bien en su corazón. La salvación hoy es por medio de Jesucristo. Lo que los antiguos hicieron por obras, Señor, pero aún teniendo fe que eras tú en tipo, Señor, fueron salvos. Los que lo hicieron nomás por hacerlo, esos no se salvaron, Señor, por desobedientes, como el caso de Caín, Señor. Pero el caso de Abel nos muestra, Señor, aquella fe que esos hombres tuvieron, Señor, también fueron salvos. Sus pecados fueron cubiertos, mi Dios, pero cuando tu Hijo Jesucristo vino a la tierra, entonces, Señor, tú llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Borraste, Señor, los pecados de todos los antiguos, porque tu sangre, Señor, es poderosa para limpiar, Señor, aún la conciencia más vil y perversa, Señor, siempre y cuando el hombre se arrepienta. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, por el agua, por el aire, por el hogar, Señor, por el auto, por los alimentos, Señor, por la salud de nuestros niños, Señor, por todo, Señor, porque queremos, Señor, seguir manteniéndonos en tus caminos. Permite que tu Espíritu Santo obre con cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestras iniquidades y pecados que todavía tenemos, Señor. Sabemos que tu palabra solo dice que tú, mi Dios, fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Pero nosotros, Señor, somos falibles. Solamente, Señor, dependiendo de tu misericordia y de tu gracia para con nosotros, siempre y cuando nosotros, Señor, hagamos el esfuerzo de serte fieles. Está escrito, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendícenos, Señor. Al terminar este día, Señor, nos iremos a nuestros hogares, mis hermanos algunos a sus trabajos, o al empezar el día de mañana, nuestros niños a las escuelas o están de vacaciones, Señor, guárdalos y cuídalos de todo peligro. A mis hermanas en sus hogares, guárdalas, Señor. A mis hermanos en sus trabajos, igualmente, Señor, guárdalos de todo peligro. Líbranos de todo accidente, de toda cosa contraria, mi Dios. Cúbrenos, Señor, con tu mano, Señor, misericordiosa. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser un pueblo que realmente te busque de corazón sincero, que no divaguemos en el pensamiento de nuestro corazón, como lo han hecho tantos a través del pasado, Señor, y del presente, Señor. Ayúdanos a ubicarnos perfectamente en tus caminos, mi Dios, Señor, y que la gracia de tu Hijo Jesucristo sea con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra, a los que de corazón sincero te buscan, a los presos en las cárceles, en los enfermos en los hospitales, los abandonados, Señor, los enfermos mentales, los ancianos, Señor, y todas esas cosas que se ven, Señor. Sí, mi Dios, gracias por todo. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, los hijos de mis hermanos, de mis hermanas, todos, Padre, pon en su corazón ese deseo de buscarte cada día, Señor. No podemos nosotros convencerlos, sino solamente tu palabra y la unción y el poder de tu Espíritu Santo en sus corazones. Guárdanos, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios quiere, vivimos. Aquí nos vemos el miércoles a las 7:30, viernes a las 7:30, sábados a las 11 y a las 2:30. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.